Tararara, rarara, rara, tarara, rarara, rara. Alabío, alabao, alabim bomba, mugre basura y smog, ra, ra, ra. Hola felinos nocturnos, ¿cómo les va en el día de hoy? En este día de Reyes en el cual, por lo que veo, no les van a traer absolutamente nada, pero bueno, de eso se trata precisamente estas historias de terror. ¿Qué creen? Todos se portaron mal y a nadie le van a traer nada. Y pues ni modo. Oigamos mejor una de nuestras pequeñas historias fantasmagóricas contadas por mí, la sombra felina nocturna. ¿Cómo han estado en este día? Creo que ya les bajé la moral, pero no importa. Una buena historia de fantasmas a eso se refiere. ¿Verdad tú? Cosa con patas. Hey, Leoncio, Leonel, o como te llames. Wow. Oh. Bueno, ahí dejamos al gato, que se duerma un rato. Y vamos a contar la historia de los pueblos encantados, así se llama. Y comenzamos. Esta historia ocurrió en dos pequeños pueblos ubicados al sur de América, donde los fenómenos ocurrían todas las noches en las afueras del lugar. Sombras que se mueven, manchas oscuras que gruñen y persiguen a todo aquel que se tropieza con ellas, luces multicolores que zigzaguean perdiéndose a lo lejos entre fuertes llamaradas, etcétera. Pero todo tuvo un inicio. Según los periódicos locales, meses antes de que se diera a conocer esta noticia. Cuando un jornalero regresaba de trabajar en el campo, y aunque el camino estaba muy oscuro, don Rubén estaba acostumbrado a la montaña y sus ruidos. Sin embargo, al entrar al pueblo, cerca ya de su casa, se fijó que sobre la carretera, sobre la calzada, había un bulto negro. Muy curioso, se acercó a él. Se trataba de un bulto negro que parecía un perro o algo similar. Cuando estaba a unos 2 metros de distancia, comenzó a moverse. De pronto se levantó y don Rubén pudo mirarlo claramente. Era mucho más grande que yo. Aquel ser comenzó a chillar, pero no se trataban de gritos humanos, ni siquiera de animal. En realidad, eran espantosos. Cuenta que como pudo se dio la vuelta y echó a correr. Recuerda muy bien que aquella sombra no tenía forma, ni pies, ni manos, cuando menos cabeza. Era una sombra que avanzaba hacia él como queriendo envolverlo. Fue entonces cuando se agachó para tomar una piedra, la que sin pensarlo 2 veces arrojó contra el maléfico ser, a quien ni siquiera un rasguño ocasionó, ya que la piedra únicamente lo traspasó por el medio. Después de aquella heroica acción, lo único que se le ocurrió fue rezar con todas sus fuerzas. Solo de esta manera aquel ser desapareció. Pater noster, qui es in celis. Todo el pueblo le creyó a don Rubén, ya que no solo demostraba miedo al recordar lo ocurrido, sino que también pecaba de ser trabajador y nunca bebía ni una miserable gota de alcohol. Pero el temor se apoderó del pueblo, cuando a los 3 días del suceso algo similar le ocurrió a Genaro, un joven maestro de albañilería, cuando, al abrir la puerta y poner los pies fuera, se encontró la misma sombra. Una masa grande, enorme, negra, que emitía gruñidos. Volvió a entrar a su casa y cerró la puerta con el pasador. Estaba sudando y apenas podía hablar del nudo que se le había hecho en la garganta. Desde aquel día, todos los moradores procuran estar en sus casas cuando llega la noche,
lo cual podría parecer absurdo para un pueblo con 400 habitantes y en pleno siglo XX-XXI, pero todas esas personas saben que el peligro ronda por las calles al caer la oscuridad de la noche. Pero aparte de estas dos apariciones, la masa negra se ha visto por los alrededores, entre los pinos y la carretera. Testigos de ello son los 3 comerciantes que iban camino a casa por aquella carretera, cuando a la altura de la última curva se pararon asustados, ya que ante ellos una mancha, también de una altura de casi 2 metros, corría despavorida, lanzando alaridos. Provenía del monte y ante la presencia de los comerciantes cruzó la carretera dando enormes zancadas y se echó pendiente abajo hacia el río, unos 20 metros de barranco. Tras todos estos sucesos, la Guardia Civil se prestó a esclarecer el misterio, que más bien parecían cuentos extraídos de un libro de ciencia ficción o de las historias macabras que cuentan los abuelos o los padres desesperados para asustar a los niños, y aunque nunca pudieron encontrar al ser negro, sí hallaron en las montañas cerca del barranco 3 bolas de luz que se deslizaban, una tras otra, en fila. Nadie pudo explicar lo sucedido, ya que nunca se pudieron acercar a más de 10 metros de aquellas luminosas esferas. Algunos han determinado que se podría tratar de ovnis, objetos voladores no identificados, por lo que la policía estatal ha puesto gran interés en el caso sin poder encontrar todavía una respuesta concreta. En cuanto al ser maléfico, un grupo de parapsicólogos ya visitaron la zona, pero al parecer aquel ser aún no se ha manifestado ante ellos. Y aunque los testimonios siguen en aumento, ninguno de los especialistas, tanto de ovnis como los parapsicólogos, han podido esclarecer ninguno de los misterios que envuelven a aquellos pueblos. Aunque lo único curioso en el caso es que, al parecer, el maléfico ser no ha querido mostrarse ante sus ojos, prefiriendo aterrorizar a los lugareños, que ya hasta perdieron la tranquilidad que les proporcionaba esa paradisíaca y hermosa zona del país. No hay más tema de conversación que esa invasión de ovnis para unos y esos fantasmas negros para otros, dependiendo de los testimonios. A raíz de los acontecimientos se han ido sucediendo numerosas historias escalofriantes, al parecer inventadas por el rumor popular, pero apoyadas quizá en un rastro de verdad. Fantasmas u ovnis, algo extraño está sucediendo allí. En cuanto oscurece, se cierran todas las puertas y todas las ventanas, se aseguran para que nada pueda entrar ni tampoco salir, no habiendo quien se atreva siquiera a asomarse y cuando menos se atreven a rondar por los alrededores. Lo que podría sonar una historia absurda y una pérdida de tiempo para los especialistas que se desplazaron hasta el lugar, podría recobrar fuerza con la siguiente historia narrada por un periodista en un pueblo totalmente extraño y ajeno a aquellos sucesos. Veamos pues qué nos dice. No daremos los datos exactos del lugar, ni mucho menos el nombre del periodista, pero sí agradeceremos a nuestras fuentes que nos permitieron el acceso a esta macabra información. Una noticia circuló a raíz de un suceso inusual. En un pueblo, una familia había visto cómo su casa era invadida por una legión de gusanos, a los cuales no podían eliminar. Aquellos animales tenían una particularidad, eran totalmente blancos, muy parecidos a las larvas, pero con el tamaño de una oruga. En esa misma nota señalaban que familias enteras se volvían locas de la nada,
y que en algunas casas se realizaban rituales con mujeres desnudas que invocaban a fuerzas maléficas y extrañas. Al parecer todo comenzó en el mes de octubre, justo en la casa de un joven matrimonio quienes vivían al final de una de las calles principales. Cierta noche, Juana, como la llamaremos de ahora en adelante, se despertó con un fuerte zumbido en los oídos. Se metió el dedo al oído para tratar de destaponarlo y cuál sería su sorpresa cuando notó que algo se movía dentro. Encendió la luz y lanzó un grito. Estaban rodeados de gusanos. Por las partes, por todas las paredes, en el suelo, sobre la mesa. Todo en absoluto estaba lleno de aquellos insectos muy parecidos a las larvas que salen de la carne podrida, de la descomposición de los muertos, con la cabeza negra. Juana comenzó a gritar despavorida y, para cuando su marido se puso en pie, ya estaba completamente lleno de aquellos gusanos. Sin esperar a que llegaba la mañana, probaron con todos los productos que tenían en casa. Incluso compraron insecticidas, pero no conseguían acabar con ellos cuando parecía que se iban a acabar sin saber de dónde salían muchos más. Aquella noticia ya incumbía a los vecinos, que mostrando gran interés en el asunto, trataban de ayudar a su vecina, con tal de acabar con esa extraña plaga, lo cual al parecer lograron meses después al haber quemado la ropa y los muebles de la casa. Qué extraño, era un caso de brujería. Sin embargo, este extraño suceso quedó sin explicación alguna, ya que Gustavo, el esposo de Juana, levantó el piso para acabar de raíz con la plaga y nunca encontró rastro de aquellos animales, ni mucho menos algo que le pudiera indicar que de aquel lugar habían provenido los gusanos. Como alguien pensó que por las cercanías había un corral de ovejas y quizá algún gato había metido en el tejado una piel ensangrentada que pudiera producir los gusanos, levantaron el tejado. Pero, oh sorpresa, allí tampoco había nada. La agencia de donde provino la noticia declaró que Juan aseguraba que en aquel pueblo sucedían cosas muy extrañas. Se rumoreaba que un grupo de mujeres del pueblo, iniciadas en brujería y magia negra, hacían cada miércoles unas reuniones demoníacas, todas ellas desnudas, formando un círculo en cuyo centro colocaban unas antorchas encendidas. Allí invocaban al diablo, mientras repasaban los nombres de las personas a las que van dirigidos los hechizos, pero nunca se atrevió a dar nombres. Cuando los reporteros quisieron entrevistar al sacerdote católico, éste les cerró las puertas sin decir nada al respecto. Lo mismo sucedió con un pastor. Pero la noticia no cobró más trascendencia, ya que el médico principal del pueblo negó todos y cada uno de estos sucesos, incluyendo en que las mujeres se volvían locas. Lo único que pudo concluir la agencia era que los habitantes del pueblo utilizan amuletos para alejar a los malos espíritus. El ambiente ahora es tenso en aquel lugar y se palpa un halo de misterio que ni ellos mismos quieren aceptar. Sin embargo, algo que nos sorprendió fue cuando, buscando más datos sobre el sitio, encontramos testimonios de mujeres mayores, quienes dicen recordar que, cuando eran niñas, tenían que andar a escondidas por las calles, siempre cuidándose de que no les echaran el mal de ojo. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Y así es lo que pasa cuando sucede los trabajos de brujería. Eso es lo que llegan a ocasionar. Olores horribles que salen quién sabe de dónde.
sombras raras, presencias extrañas, sucesos paranormales, voces, ruidos, aullidos, que se oyen extrañas oraciones, que se oyen murmullos, que todo te empieza a salir mal, te empiezas a enfermar, se enferman tus plantas, se mueren tus animales, todos tus caminos se bloquean. Eso es un gran trabajo de brujería y ya probaste con todas las cosas que no son paranormales, buscaste todo tipo de cuestiones lógicas, pediste ayuda y ni así se resolvía todo. Y por último recurriste entonces a pensar que podía haber sido un trabajo brujeril. Mis estimados felinos nocturnos, así acaba este pequeño video. Yo espero que les haya gustado, gracias por quedarse hasta el final. Y pues por ahora yo, la sombra felina nocturna, que está aquí, me despido de ustedes y dejamos al león aquí, que nada más piensa en puro dormir. En fin, allá él. Felinos y felinas nocturnos y nocturnas, gracias por haberme acompañado en esta pequeña historia llamada Los Pueblos Encantados. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en sus redes sociales. Si alguien quiere mandar alguna historia o algo que le haya acontecido, mándenmela a mi correo, que es catusleo@gmail.com o también a catusleo@yahoo.com.mx. Esos son mis dos correos por si alguien quiere mandarlo. Alguna historia. Sin más por el momento, me despido. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.